El campo listo está, tiempo de cosechar lo que tu amor en la cruz ya conquistó. Cansado de mirar y ver necesidad, no puedo más esconderme y callar, porque tu amor, Señor, me lleva a continuar, y hasta el fin del mundo quiero seguirte, ser testigo de ti. Es amar como tú me amaste y seguir tus pasos. Quiero ser como tú, quiero ver como tú miras todo, hasta el fin del mundo. De la palabra de tu cruz, Señor, un testimonio daré. Testimonio daré. El campo listo está, tiempo de cosechar lo que tu amor en la cruz ya conquistó. Cansado de mirar y ver necesidad, no puedo más esconderme y callar, porque tu amor, Señor, me lleva a continuar, y hasta el fin del mundo quiero seguirte, ser testigo de ti. Es amar como tú me amaste y seguir tus pasos. Y quiero ser como tú, y quiero ver como tú miras todo, hasta el fin del mundo. Ser testigo de ti, y es amar como tú me amaste y seguir tus pasos. Y quiero ser como tú, y quiero ver como tú miras todo, hasta el fin del mundo. De la palabra de tu cruz, Señor, oh, de la palabra de tu cruz, Señor, y solo de la palabra de tu cruz, Señor, testimonio daré, testimonio daré. Buenas tardes, iglesia. Un gusto poder conectar y abrir la palabra otra vez en tiempos como los que estamos. En cualquier tiempo, en las buenas y las malas, como vimos el miércoles, es el tiempo para alabar al Señor, es el tiempo para levantar su nombre. En tiempos difíciles como este año, que no ha parado de estar lleno de situaciones que quisiéramos no tener que pasar, damos gracias en las buenas y en las malas, porque sabemos que estamos en las manos del Señor, y sabemos que Él nos tiene y nos cuida y nos guarda y nos lleva a través de la tormenta, las tormentas de la vida. Muchos de ustedes saben que mi padrastro, mi padre espiritual, básicamente, Roger Reed, está en el hospital. Le doy gracias por sus oraciones, está en cuidado intensivo. Hasta ahorita no sabemos nada más que si le dio una hemorragia grande.
Él tuvo una en el 2018 y sobrevivió, y esta es otra de igual magnitud, pero sí ha deteriorado mucho en los últimos 2 años. Entonces estamos esperando ver y que el Señor tenga control, el control. Él está igual listo para irse y estar en la presencia del Señor, si es lo que Dios quiere, o quedarse un tiempo más. Pero sabemos que está en las manos del Señor. Eso es lo que sí sabemos. Y no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que está en las manos del Señor y Él tiene el control. Y podemos confiar en eso, podemos tener calma, en sabiendo que todo Dios lo tiene bajo control. Como el tema que vamos a ver hoy, Dios lo tiene todo bajo control. Vemos el mundo, la situación que nos rodea, las dificultades, la pandemia, mil más, la falta de trabajo. Puede ser muchas cosas que estén pasando en tu vida en este momento, pero lo que puedes tener es seguridad, que si tú has puesto tus ojos en Dios, que si tú lo estás siguiendo a Él y has descansado en Él, Él tiene el control. Él tiene el control. Y aún si no lo has hecho, Él tiene el control. La cosa es, ¿dónde estás tú? ¿Estás en sus manos o estás ahí siendo tirado por el viento de un lado para el otro? Entonces, Él tiene el control. La cosa es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este momento? Y espero que estés descansando en sus manos a pesar de la tormenta, descansando en Él. Entonces, vamos a orar, vamos a empezar a ver el pasaje de hoy, que hoy y la semana que viene va a ser cosas tremendamente maravillosas. Y les animo que estemos poniendo atención. Son mensajes importantes para la iglesia, para cada uno de nosotros, especialmente y por los tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija. Señor, en este momento ponemos nuestra vida, ponemos todo nuestro ser en tus manos, Señor, y sabemos que tú tienes el control. Pedimos que tú seas glorificado a través de este mensaje y, Señor, que nos despertemos, que estemos alerta, que estemos viendo, Señor, y sepamos, Señor, que tú tienes nuestra vida, nuestros tiempos que estamos viviendo, Señor, en tus manos. Y, Señor, tú tienes un propósito para nuestra vida y que es que proclamemos tu nombre, Señor. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 Señor. El mensaje de hoy se titula Principio de Dolores, Principio de Dolores, y empezamos en Mateo 23. Al final, la semana pasada, cuando vimos la última pues mensaje de Jesús a la multitud, hablando de los fariseos, los ayes, eh, dejé esta partecita al final del capítulo porque creo que se conecta más con el contexto que lo que vamos a ver hoy. Y vemos el corazón de Jesús. Jesús lamentando, Jesús cargado. ¿Por qué? Por Jerusalén, por su pueblo. Y aquí vemos el lamento de Jesús, Jesús quebrantado y como que pidiendo, llorando. Vemos Jesús clamando eh, al pueblo. Dice Jerusalén, Jerusalén, versículo 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué triste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ahí clamando Jesús en llanto, en lamento. eh, eh, ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué no escuchaste la palabra? ¿Por qué rechazaste? Y así son mucha gente que ha rechazado el nombre de Jesús, que ha rechazado el creer en Jesús. Y Jesús con ese mismo lamento clama y dice, ¿por qué no escuchaste? Mandé a mis profetas, te di la palabra de Dios, te di personas alrededor de ti que te hablaron sobre la palabra. ¿Por qué no escuchaste? Porque lo que vemos es que viene el juicio. Jesús vino a traer paz, a restaurar, a dar vida, pero llega un momento cuando tiene que venir el juicio por los que rechazan la palabra. Y él está viendo Jerusalén, su tiempo de juicio viene pronto. Son más o menos el año 30 y algo donde Jesús está justo a ser crucificado. En el año 70, más o menos 40 años después, Jerusalén es destruida totalmente por los romanos.
Después de una rebelión viene y destruyen todo. Y vamos a ver un poco más de lo que pasa, pero él sabía de esa destrucción, sabía lo que venía y sabía que esto era algo que por consecuencia del pecado, por consecuencia de no seguir, no buscar, no reconocer, dice, no reconocieron al Mesías, no reconocieron al Mesías. Y por esa razón, y por rechazar al Cristo, rechazar al Mesías, rechazar la salvación, viene sobre ellos esta condenación. Y lo hemos visto, lo vimos en la parábola de la viña hace pues unas semanas. ¿Qué pasa cuando matan al hijo? Viene el padre y destruye todo, arrasa todo, porque no reconocieron, no le dieron honra al hijo. Y aquí Jesús está clamando, Jesús está intercediendo. Y al estar preparando aquí, me vino a la mente un versículo del profeta Joel. Joel está hablando sobre el pueblo y los tiempos finales y lo que va a venir. Y hay una parte donde clama a los líderes, a los pastores, como a los que estén intercediendo. Creo que esto se aplica no solamente a los pastores, pero a toda persona que es discípulo de Cristo, que intercedamos. Dice el libro de Joel 2:17, Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y dice, entre la entrada y el altar, el lugar donde ministramos, el lugar a que el sacerdote delante de Dios esté llorando, que esté clamando, Dios sana, Dios salva, Dios tráelos a ti. Y lo que veo ahí es que Dios nos está llamando a ti y a mí, como discípulos de Él, como sus seguidores, a interceder, a estar orando por todas esas personas que lo han rechazado a Él, todas esas personas que han dicho, no, yo no quiero nada de Jesús, todas esas personas que Él quiere llevar como esa imagen que dice aquí de esa madre gallina juntando a sus polluelos debajo de sus alas. Yo cuando era niño, mamá me leyó una historia que se me ha quedado grabada hasta el día de hoy sobre un granjero que estaba ahí y vino un fuego que destruyó parte de la granja. Y él estar checando después qué había pasado, encontró a una gallina y ahí muerta en medio del campo. Dijo, pues, ¿por qué está aquí? Pudo haber corrido. No fue algo tan rápido que no pudo haber escapado. ¿Por qué está aquí? Y en verla como que la quiso mover con sus pies un poco y al moverla, debajo de ella salieron todos sus polluelos, sanos y salvos, porque esa madre gallina había dado su vida, los había puesto debajo de sus alas, los había protegido. Y eso es lo que nos enseña. Yo vine a dar mi vida por ustedes, a protegerlos, a darles vida a ustedes. Viene el juicio y yo vengo a poner mi vida entre ustedes y ese juicio para que tengan vida eterna. Y es lo que Cristo quiere hacer para cada uno de nosotros. Pero dice, no quisiste, no quisieron, rechazaron. Y ahí es donde llega esa parte de que estemos como esos sacerdotes, que estemos como esos discípulos de Cristo, como esos pastores, como esos líderes, como esos padres de familia, como familia, que estemos llorando, intercediendo, orando. Y Dios nos ha dado un ministerio de intercesión, de interceder por nuestra familia. Que no le digan no a Jesús, que tomen a Jesús y que tomen la vida que Jesús vino a traer, que tomen esa salvación que Jesús vino a traer. Y empecemos a orar, a orar, a orar, a orar. Dios, quebranta corazones. Dios, quita las vendas de sus ojos. Dios, dales un corazón de carne, no un corazón de piedra. Traspasa ese corazón para que ellos puedan entender, para que ellos puedan ver. Tira esa pared que han puesto entre ellos y tu palabra, Señor. Que ellos puedan entender y escuchar y ponernos a orar. Me acuerdo mucho del mensaje que dio David Lawson en la conferencia de Hechos 1:8 en el verano. Y si no la vieron, les recomiendo que la vean. Está en la página de Hechos 1:8 en YouTube. Eh,
bueno, el canal de Hechos 1:8, y pueden ver bajo David Lawson, y él habla de cómo empezar a orar, hacer una lista de las personas que te rodean, que no conocen a Cristo, empezando con tu familia. Y cada día estar orando, intercediendo. Dios nos ha dado esa parte de estar llorando, estar intercediendo, estar clamando entre el altar y la entrada, estar clamando por las almas que no lo conocen, que lo han rechazado, que se dobleguen ante Él, que digan y que bendito es el que viene en el nombre del Señor y que clamen a Él y que lo busquen a Él. Y tenemos ese trabajo como iglesia, como discípulos, como hijos, como familia, de no dejar de interceder. Tenemos que ser, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Jesús veía, ya viene pronto ese juicio de Dios. Y está llorando, dice, ya viene, lo veo, ¿por qué no escuchan? ¿Por qué no responden? Ya él veía que lo iban a matar ya muy pronto. ¿Por qué no responden? ¿Por qué no escuchan? Y Jesús está quebrantado. Y vamos a ver más adelante, en el jardín de Getsemaní empieza a orar, orar, orar. Dice hasta que salieron lágrimas de sangre, estaba tan quebrantado, orando por el pueblo, mismo pueblo que lo iba a crucificar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Oremos iglesia, por las personas que nos rodean, nuestra familia. Oremos por ellos que se rindan a Dios, que busquen a Dios, que vean ese regalo de vida que Dios les da. Un regalo de salvación. Cristo pagó por sus pecados en la cruz, pagó todo y nos ofrece el regalo de vida. Y por eso Jesús vino del cielo a la tierra a vivir una vida perfecta. Pero no solamente eso, a ser un siervo de todos. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió por nosotros en la cruz dando su vida porque era el único que podía pagar. El único que podía pagar el precio por nuestros pecados. Y en la cruz los pagó todos. Y ahora nos dice, están muertos en sus pecados, ¿quieren vida? Aquí está el regalo de vida. Aquí está. Vengo como esa madre gallina, quiero tomarlos bajo mis alas, quiero llevarlos conmigo. Vengan, vengan. Dice, no quisieron. Quisieron ser sus propios caminos, sus propias ideas, sus propias fuerzas, reinos, todo lo demás. Y no quisieron. Oremos, oremos, oremos. Estemos intercediendo que Dios quebrante sus corazones. Y que vengan y digan, Jesucristo es el Señor. Amén. Estemos orando por nuestra familia. No dejemos de orar. Es lo que Dios nos ha llamado, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Como vemos aquí, tiempos difíciles, tiempos finales. Jesús en el siguiente capítulo ya están saliendo del templo y están subiendo el monte de Olivos. Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Si tú has visto una vista de Jerusalén hoy en día, esa vista viene del monte de los Olivos. Jerusalén está en el otro lado y si sales del templo y bajas un valle y luego subes al monte, ese monte un poco más alto, y es la foto perfecta para ver a toda Jerusalén. Hoy en día, si ves esta foto, hay un cementerio abajo, porque piensan que si ahí van a estar más cerca al cielo cuando venga el Mesías. Luego está la pared de Jerusalén y luego ahorita está la mezquita eh, y el domo de la roca y está toda la vista. En el tiempo de Jesús no había cementerio, había el camino, pero había ahí el templo de Herodes. Y al subir, al estar viendo los discípulos, viendo la vista que tienen enfrente, están hablando, mira el templo, mira qué grande, qué tan precioso. Es como cualquier turista, están asombrados de la preciosa construcción que hizo Herodes. Era un arquitecto muy famoso de la restauración del templo. Y lo había puesto decían que el domo del templo, la parte de arriba, brillaba con el sol por el oro que tenía. Y es muy importante recordar eso. Todos los pilares tenían el oro arriba, todo el techo, toda la parte de arriba estaba llena de oro. Y dice que la ciudad misma brillaba bajo el sol. Digo la ciudad, el templo brillaba bajo el sol.
y era algo espectacular verlo. Y los discípulos están hablando estas cosas, mostrándoles edificios, y Jesús le responde. Dice, ¿ven todo esto? ¿Ven todo esto? De cierto os digo que no se quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y ellos como que no puede ser. Porque si tú vas a Jerusalén, ves las piedras que usaron para vas al muro de los lamentos y ves las piedras son enormes y son unas piedras que han sido cortadas a precisión para entrar y en cada pedazo. Y dice, era una construcción impresionante. No podían ver como piedra sobre piedra. Y tú pensando hoy en día, pues dices, tú vas a una ruina aquí en Yucatán y vas a una ruina de los mayas que mucho tiempo y todavía tienen la estructura, todavía queda la forma de la ruina. Puedes verlas ahí en diferentes partes, unas que han sido restauradas, otras que no, pero la forma todavía existe. Y Jesús dice, no va a quedar nada, piedra sobre piedra. ¿Y por qué? Hace unos años que nos tocó el privilegio de ir a Israel, aprendí por qué y qué es lo que pasó. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Y estábamos en la parte de un túnel que hicieron bajo el muro de los lamentos para ver toda la parte de abajo que era el templo. Y para los judíos es un lugar muy santo para ellos porque es lo más cerca que se pueden acercar a lo que era el lugar de santos, el lugar santísimo ahí en el templo. Pero explicándonos cómo estaba el templo y todo, el guía nos dijo, lo que pasa, la razón que fue todo destruido, es que había tanto oro en la parte de arriba, que por eso brillaba de esa manera, que cuando los romanos vienen y queman la ciudad, se quema toda esa parte del templo y al quemarse todo el oro se derrite y se va metiendo bajo en toda la piedra. Todos los romanos buscando, pues, sacar provecho, dinero, y los soldados que venían podían llevarse lo que podían. Para sacar ese oro, fueron y tiraron todas las piedras para buscar y excavar. Todo el oro que estaba entre las piedras no querían dejar nada. Y tiraron piedra tras piedra hasta que no quedó, como Jesús dijo, piedra sobre piedra en toda esa parte del templo. Porque se querían llevar todo. Y eso es algo para los discípulos, algo imposible para ver. Pero lo que intentamos entender de Jesús, de Dios, es que Él está fuera de tiempo. Él ve el presente, Él ve el pasado, pero también ve el futuro, sabe lo que va a pasar. Y Jesús sabía lo que venía, sabía el futuro. Nosotros estamos como que anclados al tiempo, vemos ahorita y ya. Podemos pensar lo que hubiéramos hecho en el pasado, pero no lo podemos cambiar. Y el futuro no sabemos qué viene. El ahorita es lo único que tenemos. Y por eso podemos confiar en Jesús, porque Él sabe lo que viene. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y tiene todo bajo control en sus manos. Entonces les decía, miren, todo va a ser destruido. Y los discípulos asombrados, preguntándose, cuando finalmente llegan a la cima del Monte de Olivos, y empezamos lo que se dice es su discurso o su mensaje en el Monte de los Olivos, va a ser esos siguientes capítulos. Jesús con esa vista hablándoles de los acontecimientos que van a venir. Él está solamente con sus discípulos, estarán apartados, no hay una multitud. Dice el 3, estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, porque aquí les acaba de decir está algo impactante, no va a quedar piedra sobre piedra, dinos. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Esta destrucción que viene, ¿cuándo? Número 2, ¿qué señal hay de tu venida? ¿Qué señal de tu venida como el Mesías? ¿Vas a venir como rey? ¿Cómo va a ser tu venida? Y el fin del siglo. ¿Cuál es la señal o cómo son señales del fin del siglo? El fin de los tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? No hay piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahí en sí ya está aquí, pero en sí su venida como rey, con su venida proclamándose. Y vemos esa es su segunda venida cuando viene a juzgar el mundo. Y la del fin del siglo, el fin de todo. Y Jesús empieza a enseñarles, empieza a darles estas cosas y vamos a poder realmente ver esas señales para que nosotros tengamos ese conocimiento. Porque Jesús no nos quiso dejar en oscuras, que no supiéramos, pero no sabemos el día ni la hora, se lo vamos a ver.
pero lo que sí podemos saber es saber cuáles son los acontecimientos que tienen que pasar para la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser el tiempo? ¿Cómo va a ser la época, el tiempo? Ahorita que en Yucatán sabemos que ya estamos en época de invierno. ¿Por qué? Porque no hace tanto calor, está lloviendo, entra la heladez, como le decimos acá. En el servicio de inglés tenemos todos los que venían del norte donde está nevando y todos están huyendo y están regresando. El servicio de inglés se está llenando otra vez, con más personas llegando aquí a Yucatán, donde es más rico el invierno. Y son los cambios, pero entonces, si no tuviéramos calendario con los cambios de tiempo, podríamos saber ya se acerca ese tiempo. Ya sabemos que estamos cambiando de temporada, estamos cambiando de época, estamos acercándonos más al como el tiempo de Navidad. Entonces podemos ver por los acontecimientos que pasan, podemos ver qué está pasando. Por eso es importante que conozcamos estas cosas. Y los discípulos querían saber cómo podemos saber cuándo van a pasar estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y cuál señal va a haber del fin del mundo? Entonces empieza a enseñar Jesús. Primeramente les dice, mira, que nadie os engañe. Entonces lo primero, tengan cuidado. La gente los va a tratar de engañar en este tema. La gente los va a tratar de engañar en muchos temas. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Lo que va a pasar en todo este tiempo, va a venir mucha gente en el nombre de Cristo diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Tengamos cuidado. Van a haber muchos falsos cristos. Van a haber muchas falsas doctrinas. Lo que necesitamos entender para la iglesia, los ataques vienen de afuera muchas veces a la iglesia. Hubo persecución de Roma contra la iglesia, pero muchas veces también los ataques vienen por dentro. Dentro de la iglesia salen esos ataques. Y empezaron muy rápidamente. Tenemos a los judaizantes, que eran básicamente fariseos cristianos, ¿no? Pero ellos decían, no, 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 para ser realmente cristiano tienes que hacer esto, de todas las cosas judías. Y eso fue una batalla que vemos en el libro de Hechos, que vemos en los escritos de Pablo, vemos en los escritos de Pedro, hablando en contra de los judaizantes, los que quieren añadirle algo al mensaje de salvación. Entonces fue algo pronto que vimos, empezaron a venir estos falsos maestros. También en ese tiempo tenemos los gnósticos. Los gnósticos eran los que tenían que ir entre la filosofía griega, querían ponerle palabras cristianas y querían venderle a las personas una manera de llegar a Dios o de alguna manera tú también ser un Dios. Y vendían estas filosofías griegas cristianizadas para la gente. No sé, hay algo que han visto hoy en día, hay un libro que dice El Secreto, aprende el secreto. Y esa parte de cómo puedes acercarte a Dios y te dan todas estas cosas y locuras, son básicamente ideas gnósticas de hace mucho tiempo que están regresando ellas otra vez. Y necesitamos saber y reconocer que Jesús nos diga, tengan cuidado, muchos van a decir que vienen en el nombre de Cristo, no se dejen desviar, pongan sus ojos en mí, no dejen que entren estas ideas en sus mentes, cuiden, seguirme a mí. Y me acuerdo mucho, bueno, igual las ideas gnósticas vemos que Juan mismo, en primera de Juan, empieza a tratar con esas ideas. Son cosas recientes, pero después de ese tiempo en la iglesia, muchas más, hasta hoy en día, muchos más. Y vemos que hay todas estas ideas que están siguiendo, muchos falsos profetas que están siguiendo. Tenemos que tener cuidado como iglesia. Lo que tenemos que hacer es ser como los de Berea. Cuando Pablo llegó a Berea, empezó a hablar de Jesús, era algo nuevo para ellos. Y cuando empezó a hablar de Jesús y las profecías y lo que había cumplido y todo lo demás, dijeron, espérate, ya te escuchamos. Entonces, regresa mañana, hoy en la noche vamos a ir, vamos a checar todas las escrituras, lo que nos acabas de decir, para verificar lo que tú nos estás diciendo si es verdadero o falso. Entonces regresa el siguiente día y dice, ok, ya checamos, todo lo que nos dijiste es verdadero. Siga hablándonos más de Jesús, queremos conocer más de Jesús. Y vemos que los bereanos estaban siempre verificando según las escrituras lo que toda la gente decía. Y como les he dicho muchas veces, no porque yo estoy parado detrás de un púlpito, bueno, hoy no tengo un púlpito, pero imagínate en una iglesia un púlpito, me hace especial. Que las palabras que salen de mi boca son santas y de Dios. El púlpito no tiene nada que ver. Tenemos que escuchar las palabras y verlos con la palabra de Dios.
y ver si coordinan, si es algo que estoy diciendo yo de mi carne o es algo que está en la palabra, que estoy desglosando para que entendamos mejor la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que dice la palabra. Porque ve, si dice Jesús que cuídense que no los engañen, tenemos que saber cómo nos van a engañar. Tenemos que saber que cuidarnos para saber la verdad de tal manera para que nadie nos pueda engañar. Es como la gente que trabaja en el banco con dinero. No les dan a estudiar billetes falsos. Les dan a estudiar tanto el dinero verdadero que se conocen tan bien lo verdadero que cuando viene un billete falso inmediatamente, no, aquí no hay algo bien y empiezan a checar. Eso es lo que necesitamos ser nosotros, estudiantes de la palabra de Dios, que conocemos tan bien la palabra de Dios y hemos escuchado, lo hemos leído, que cuando escuchamos algo falso, inmediatamente ven bandera roja, algo está mal aquí, checamos la palabra, mira, aquí, está mal. Y nos cuidemos de gente que nos va a querer engañar, que decir que yo soy el Cristo, que trae doctrinas falsas y van a salir dentro de la iglesia. Esos lobos vestidos de ovejas, tengan cuidado. Entonces, primera. Segunda, dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no, en fin. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Desde el tiempo de Jesús ha habido guerras y más grandes guerras y vienen en el tiempo de Roma, vienen los bárbaros y destruyeron el imperio romano y después de eso vemos, establecieron reinos y después vimos las guerras napoleónicas y las guerras de invasión por acá. Y después vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La tercera, pues quién sabe, siempre está la gente peleándose. Alguien dijo de que con qué se va a pelear la Cuarta Guerra Mundial. Dicen con piedras, porque en la tercera, después si tenemos la tercera no va a quedar nada. Porque sí, cada vez más, pero no sé si sabías, ahorita hay una guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Y si te pregunto, ¿dónde está Azerbaiyán y Armenia? Tal vez ni puedas decirme en el mapa. Son dos países que están peleándose ahorita. ¿Y cómo están peleándose? Con armas modernas, con drones. Ya las armas son modernas, drones y tanques y todo lo demás. Y dices, es algo que vemos continuamente pasando. Guerras y rumores de guerras. Tenemos guerras igual sin declarar. Tenemos guerras de terrorismo que han estado pasando por años. Son guerras sin declaración. Están peleando una guerra en contra de, pues básicamente todos los que no son ellos. Nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Se lo hemos visto, nación contra nación, reino contra reino, pestes, coronavirus, ya con eso, pestes, las pandemias. Tuvimos la peste bubónica, ahora tuvimos la influenza que dijeron española en el 1900, ahora tenemos el coronavirus, hambres en todo el mundo, terremotos, los terremotos han crecido, creo que desde los años 70 estaba viendo que se han expandido más los terremotos en todo el mundo. Muchas de las cosas que estamos haciendo, dicen que el fracking, el que están buscando petróleo, causa terremotos en diferentes partes del mundo. Y es algo que podemos ver y que está pasando y sigue pasando. Todas estas cosas de terremotos en todas partes. Todo esto sigue pasando. Pero vean lo que dice el 8, ahí viene el tema. Estamos viendo, todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Y aquí es la clave. ¿Por qué? ¿Qué es principio de dolores? Y es algo que necesitamos entender un poco más para entender el contexto de todo lo que estamos hablando. Principio de dolores es lo que vamos a ver más adelante, conectado con dolores de parto. Y yo no he tenido bebés, pero tengo 4 hijos y he estado junto con mi esposa en esos dolores de parto. He caminado con ella, aunque no los he sufrido. Y eso es lo que me dicen y lo que he visto sobre dolores de parto. Que básicamente cuando ya es tiempo para que venga el bebé, empieza el primer dolor y está preparando que el bebé pueda nacer. Y en ese primer dolor es un dolor duro, pero termina. Y luego pasa un tiempo. Y viene otra vez el dolor, otra vez un poco más duro, pero termina. Pasa más tiempo, duro,
Y esa vez va creciendo el dolor, va incrementándose el dolor más fuerte, pero el tiempo entre dolor y dolor se va haciendo más y más pequeño. Entonces el dolor va incrementando y al mismo tiempo esa intensidad de dolor va creciendo. Al mismo tiempo los dolores son más frecuentes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y se van siendo más cercanos los periodos entre los dolores. Y lo que está haciendo está preparando al cuerpo para la venida del niño. Y lo que vamos aquí, dice Jesús, van a ver esos dolores de partos. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, personas siendo engañadas, falsos maestros, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, todo esto son cosas que van a estar pasando más fuertes, más impactantes, más cerca una de la otra, constantes, hasta que venga Jesús, hasta que nazca en sí el niño, ese niño prometido, y venga Jesús a establecer su reino. Entonces, los dolores de parto están preparando el tiempo de la venida de Cristo. Y es importante que entendamos eso. Estas cosas van a pasar más frecuentemente, estas cosas van a pasar más intensamente. Y tal vez diga, pues Pastor Roberto, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos ahorita que 2020 ya estamos hasta aquí de cosas que estén pasando de coronavirus y falta de empleo, trabajo, dificultades? En partes del mundo, pues sí hay guerras, guerras, hay enfrentamientos, levantamientos en diferentes partes de gente eh, yendo en contra de los gobiernos, están pasando esto, está pasando lo otro, hasta cuándo? Y lo que quiero que entendamos es que no digamos ya, coronavirus, ya la vacuna, terminamos, sí, tal vez ese dolor de parto termina, pero también tenemos que saber que viene el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y si ponemos los ojos en los dolores de parto y las cosas que están pasando en coronavirus y esto y lo otro, vamos a estar bien deprimidos, vamos a decir, pues ya no puedo. Pero si entendemos el porqué de esos dolores de parto, entonces ya sabemos, está preparando el camino para el reino de Jesús, para que establezca su reino para siempre, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, pero estaremos en la presencia de Cristo, alabando su nombre por la eternidad. Entonces, esos dolores de parto que son difíciles valen la pena porque sabemos lo que viene al final. Entonces tengamos esperanza, tengamos de alguna manera, respiro, que podemos descansar en Cristo a través de esa tormenta y tras tormenta que pasemos, que vamos a estar en su presencia, que vamos a venir delante de Él y vamos a poder alabarlo a Él. Tengamos esa confianza en Cristo, sabiendo que Él está en control. Pero más importante, no solamente esa confianza, esos ojos puestos en Cristo, no estar preocupados, descansar en Él. Jesús tiene un trabajo para ti y para mí, para la iglesia. En este tiempo no nos ha llamado nada más a sentarnos, bueno, voy a aguantar los dolores de parto hasta que venga Cristo. No, tiene un trabajo para nosotros, nos ha encomendado un gran trabajo para hacer. Lo vimos, es intercesión, interceder unos por otros, estar clamando, llorando, intercediendo por las almas perdidas y llevando y hablándoles la palabra. Estar creciendo en él, conociendo su palabra para que no seamos de alguna manera engañados por falsos profetas y falsos maestros. Pero sepamos que va a haber en este mundo, las cosas se van a poner más difíciles para los seguidores de Cristo. Ya lo están haciendo, pero se va a poner peor. Dice, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces va a haber persecución. Muchos tropezarán entonces, se entregarán a unos a otros y unos a otros aborrecerán. Habrá muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para la iglesia va a ser un tiempo difícil. Va a haber tribulación.
Y podemos pensar en todas las grandes tribulaciones que pasaron después de este tiempo que Jesús vio, todas las tribulaciones que había haber bajo Roma, el Coliseo y los cristianos echados a los leones, pero eso fue el principio de muchos más. Hasta este siglo en el que vivimos, vemos cristianos siendo matados y asesinados alrededor del mundo. En las noticias y mucho lo de ISIS, que estaban ahí cortándole las cabezas, estaban tirándoles balazos a cada uno, pero sabemos igual que en países árabes cristianos están perdiendo su vida por que se han convertido a Cristo. Hay mucha persecución de la iglesia. En China se están otra vez poniendo difícil las cosas para la iglesia. Están mandándolos otra vez a prisión a los que son seguidores de Cristo, si no siguen al Cristo del Estado. No, tienen que seguir al que ellos establecen. No, y entonces están siendo perseguidos y están siendo llevados a la cárcel. Y esto va a empezar a pasar no solamente en lugares como estos, pero donde estamos nosotros. Muy rápidamente vemos que el ser cristiano es el que es el malo, el que no sigue el progresismo del mundo, esta nueva idea mundial del progreso, de donde estamos viendo un mundo, un gobierno, y entonces el cristiano es el que se opone a eso, se opone a todas las cosas que estos gobiernos quieren hacer. Y muy rápidamente el cristiano, él es el enemigo. Y se ve cada día más. Entonces va a pasar esto, muchos nos van a aborrecer por ser cristianos, van a entregar unos a otros por ser cristianos. Van a haber muchos falsos profetas y desafortunadamente aún dentro de la iglesia vemos estos falsos profetas. Hay un documental que les recomiendo, el Evangelio Americano, es en inglés American Gospel. Lo pueden buscar en YouTube, lo ponen en inglés American Gospel, traducido de español y tiene subtítulos en español. Y habla de todas las falsas sectas, ideas que se están mandando en sí, nombre de la iglesia, evangelio de la prosperidad y cómo está afectando. Habla mucho de Estados Unidos, pero lo mismo está pasando en Latinoamérica. Se está exportando a todo el mundo este evangelio de la prosperidad y este evangelio que está buscando nada más riquezas personales, el poder personal, en vez de buscar a Cristo. Falsos profetas. Dice, muchos se levantarán diciendo que vienen en el nombre de Cristo, pero no lo son. Están buscando su propia poder, su propio lucro, sus propios imperios, crear sus propios imperios y no guiar las personas a Cristo. Entonces tenemos que reconocer que vivimos en tiempos difíciles. Pero ¿qué es lo que dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que ir adelante, tenemos que conocer la palabra, cuidarnos de no ser engañados, seguir intercediendo para las personas que nos rodean, la gente en este mundo que ha rechazado a Cristo, que venga el que se le quiten los vendas de los ojos y pueda ver y entender. Tenemos que seguir hablando la palabra, dando testimonio hasta ese tiempo. Y cuidar nuestro corazón. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidar nuestro corazón. Que no al ver todas las cosas que están pasando, dejemos que eso afecte nuestro corazón ante el Señor. Esto Dios sabía que iba a pasar. Y lo que nos puede pasar es de repente decimos, con tanta maldad en el mundo, ¿cómo puede Dios permitir esto? Y recuerden a Jesús llorando ante Jerusalén diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús tiene misericordia, tiene ese amor, pero la gente lo ha rechazado. Y en el rechazo viene también el juicio de Dios. Se les ofreció una salida, se les ofreció salvación, pero lo han rechazado y con ese rechazo lleva el juicio. Y al ver la maldad que vemos en este mundo, no nos dejemos cargar. Nosotros tenemos un trabajo que hacer, interceder, orar, amar, testificar. Pero no nos carguemos por todas las cosas que estamos pasando, no nos carguemos por todas las cosas que se están diciendo, porque sabemos que eran cosas que iban a pasar porque la gente ha rechazado a Dios. Nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo, siendo fieles, perseverando hasta el fin,
Y dice aquí, será predicado el evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tenemos que ir y seguir llevando el evangelio a todas partes del mundo, mandando misioneros, mandando a la gente que no ha escuchado el nombre de Jesús, para que crean en él. Dice, cuando esto pase, cuando todos conozcan, dice, entonces vendrá el fin. Vemos que tenemos un Dios de amor que sigue queriendo llevar que más personas crean. Ahora, algo que tenemos que notar, porque algunos dicen, bueno, hasta que se predique en todo el mundo no va a venir Cristo, entonces todavía falta, porque falta aquí, falta allá. Pero en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14 vemos algo muy interesante, porque dice ahí en Apocalipsis 14:7 que un ángel de Dios va a ir y va a predicar, va a todo el mundo va a escuchar en ese tiempo, va a decir en gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces ese ángel va a llevar el evangelio a todo el mundo, dice el versículo 6, va a predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y les va a decir, temed a Dios y dadle gloria. Entonces todos van a escuchar. Entonces nosotros tenemos que seguir llevando el evangelio, pero no significa que hasta que la última persona que nosotros podamos darle, ya va a venir Dios. No, Dios tiene su tiempo y Él manda a su ángel para que todos escuchen. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que tenemos que entender es que Dios va a venir. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros conociendo esto? La iglesia de hoy en día, ¿cómo tenemos que seguir adelante? Quiero llevarlos a dos pasajes. Vamos a ver el primero que se conectan con este y nos hablan de esa importancia de estar listos, estar preparados, estar llevando como viendo esos dolores de parto que están pasando alrededor de nosotros y seguir enfocados en el llamado de Cristo. Vayan conmigo a Segunda de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3. Y aquí vemos en esa última carta de Pedro, como su último testamento, nos está diciendo algo muy importante. Dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, que entiendan les exhorto, que entiendan esas cosas. ¿Qué? Que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Recuerden las palabras que dijeron los santos profetas y mandamiento del Señor, lo que dijo el Señor y Salvador también y los apóstoles. ¿Ok? Recuerden todo esto. Recuerden que han dicho, bueno, sabiendo, versículo 3 esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, los profetas, el Señor, los apóstoles, hablaron del día del Señor, hablaron de lo que el Señor iba a hacer, hablaron de las profecías de su venida. Y nosotros tenemos que recordar esas cosas porque va a haber gente que va a venir y se va a burlar y va a decir, ¿dónde está la promesa? No que Cristo venía. Mira cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Son como más de 2000 años. ¿Cuándo va a venir Cristo? Esto del rapto, esta idea de que Dios va a regresar. Están locos, están locos. El mundo sigue, dice, y lo que dicen aquí, porque desde el día en que los padres durmieron, desde el día de los antepasados, versículo 4, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo ha sido igual. No ha cambiado nada. No ha cambiado. Eso va a seguir. Ustedes están locos. ¿Y qué dice el 5? Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dicen, Dios creó todo. Dios creó todo. Y cuando vino la maldad sobre la tierra, limpió la tierra con agua. Esa catástrofe en el tiempo de Noé vino y limpió. Dice, y en el futuro va a venir fuego. Dios cuando sea el tiempo del día del Señor, Él va a limpiar con fuego. El juicio va a venir sobre la tierra, los que no escuchen, los que no reconozcan, los que no sigan a Cristo. Dios va a cumplir su palabra. Y no solamente no ignoran, mucha gente no lo cree. No, no, yo no creo en esa creación, Dios no existe, yo creo en la evolución y todo esto lo que vemos,
las cosas que vemos todos en el mundo, toda la geología y todas estas diferentes, los dinosaurios cubiertos, todo eso pasó por millones y millones y millones de años al azar. Pero realmente cuando ponemos a investigar la creación y ver el diseño de la creación, sabemos que hay un gran diseñador, pero ellos lo ignoran o lo rechazan. Y al mismo tiempo, cuando vemos las cosas como los dinosaurios y esas diferentes capas que vemos, esas cosas son cosas que podrían pasar tal vez a través de millones de años, pero también son cosas que pueden pasar en una catástrofe, algo que pasa repentinamente y que rápidamente va causando capa tras capa tras capa de cubrir y destruir. Y es algo que necesitamos saber que esto puede pasar, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso y no le hacen caso a la gente. No dicen esto no existe. Pero ¿saben algo? Eh, Algo es importante. En el año 1984, la revista National Geographic sacó fotos y imágenes de la destrucción de las ciudades de Roma, de Pompeya y Heracleón en el año 79 después de Cristo. ¿Qué pasó? El monte Vesubio explotó el volcán tan repentinamente que todos los residentes, toda la gente que vivía ahí, murieron no instantáneamente, pero muy rápidamente en su rutina. Y básicamente con eh, esos gases y todo lo que pasó, que era tan candente que les cayó encima, fueron como que casi congelados en ese escape, en ese momento de muerte. Y se ven las estatuas, como que parecen como estatuas de las personas en su vida. Ahí estaban pasando su rutina, estaban en el mercado, estaban en sus baños, los ricos ahí, estaban trabajando y inmediatamente vino todos esos gases. Aún los animales sufrieron ese muerte final a través de esta explosión volcánica. Eh, Nos imaginamos el pánico que pasó ese día. Pero lo más triste es que los investigadores han visto y los científicos han verificado con lo que dijeron los escritores romanos, que antes de ese tiempo, semanas habían pasado donde había temblores, donde había esos sonidos del volcán, estaba saliendo humo también de la montaña, días antes de que hubiera esa erupción. Si ellos pudieran haber visto y entendido lo que estaba pasando, y entendido el humo, lo que significaba todo esto, muchos de ellos pudieron haber sido salvos, pero no lo sabían. Es lo mismo con nosotros. Vemos esos dolores de parto, las cosas que están pasando, y mucha gente no entiende, ¿no? No, esto es normal, vamos a salir de aquí, mañana va a ser otro día, el año que viene, el 2021 va a ser mejor, y vemos con esa esperanza del siguiente año de salir de este, y no sabemos que esto es algo que Dios ha puesto, Dios nos ha enseñado como iglesia, que esto son esos dolores de parto, y lo que viene es un incremento, vienen más cosas que van a pasar, y está preparando el tiempo para el reino del Señor, para que Dios establezca su reino. Y como iglesia en este tiempo tenemos un trabajo, tenemos un enfoque que tenemos que llevar y es seguir a Cristo con todo nuestro corazón y servirlo a Él. Entonces, todas estas temblores que vemos en el mundo de hoy, guerras, terremotos, problemas nucleares, económicos, la familia que se está destrozando, la moralidad que se está destrozando, no son cosas nuevas, pero al incrementarse, al crecer, nos empuntan a un día y un juicio de Dios que va a venir. Necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Por eso aquí en Segunda de Pedro les dice en el versículo 8, amados, no ignoréis esto, no sean ignorantes, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso, quiere que todos vengan a Él, lo está dando oportunidades para que toda gente conozca y crea. Con ese lamento, como vimos en el libro, en el profeta Joel, que ese llanto, orando que sean salvos y pida que nos unamos a Él, intercedamos por este mundo.
Dios quiere que todos lo conozcan a Él, pero va a llegar un tiempo cuando el último conozca a Cristo y Dios diga ya, hasta aquí. Y viene el tiempo del juicio de Dios. Y lo que vemos ahorita es esa preparación. Viene ese tiempo, el bebé está listo para nacer, ese tiempo está listo para venir con esa venida de Cristo y tenemos que estar listos. Muchos dicen, no, es que mucho tiempo ha pasado, 2000 años. Recuerden, para el Señor está fuera del tiempo. El Señor, como dice aquí, un día son como 1000 años son como un día. Él no está conectado con el tiempo como tú y yo. Nosotros vivimos en la hora, no podemos cambiar el pasado, no conocemos el futuro, entonces vivimos en el ahora, estamos anclados a este tiempo, a este momento que estamos viviendo ahorita. Pero Dios ve el futuro, ve el pasado, ve el presente para nosotros y para Él sabe lo que viene, sabe lo que está pasando en nuestra vida en este momento, sabe lo que pasó y las razones y para Él un día, este tiempo no es nada. La eternidad tiene una eternidad, para la eternidad es tan grande que para Él unos años, 1000 años es como uno, no es nada. Esto no es que Él demore su promesa, Él es que tienes paciente. Él nos ama, quiere que todos vengan a conocerlo a Él. Por eso sigue mandando personas que prediquen, personas que lleven su palabra, personas que evangelicen, para que más personas vengan a ese arrepentimiento. Pero dice, pero, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo hemos escuchado, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este tiempo viene, este juicio viene. Ahora, desde que todo va a ser deshecho, aquí está la pregunta para nosotros como iglesia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo deberíamos estar viviendo tú y yo ahorita? Ya vimos, intercediendo, llorando, clamando por un mundo perdido, intercediendo, no solamente intercediendo, llevando esa palabra, evangelizando, trabajando en esa obra de Dios para ser esos mensajeros de las buenas noticias de Dios. También estar cuidados de esos tiempos, alerta a las cosas que están pasando, que no seamos engañados por esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos cristos, y podamos seguir adelante haciendo la obra que nos ha llamado a hacer. ¿Cómo debemos vivir? Dice, en santa y piadosa manera de vivir. Esperando, listos, viendo lo que está pasando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo podemos apresurar la venida del Dios? Recuerda lo que dice, cuando todos escuchen, entonces vendrá el Señor. ¿Cómo apresuramos? Siguiendo evangelizando. Más personas que vengan a Cristo, más cerca estamos. Cada persona que venga a Cristo, más cerca estamos a su venida. Apresurando la venida de Dios, dice el cual los cielos encendiendo serán deshechos, los elementos siendo quemados se refundirán. Este día viene. Pero nosotros, iglesia, esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. No es algo de tristeza, este mundo va a terminar, pero nos espera algo aún mejor, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde va a morar la justicia, una justicia que perdura, una justicia que perdura, un reino que nunca se acabará, un reino en donde no habrá guerras, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá muerte, y estaremos en la presencia de Cristo por la eternidad. Hacia vamos. Quiero terminar con un pasaje más para aliento y enfoque para nosotros en estos tiempos en los cuales vivimos. Y es un pasaje paralelo a este, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Los tiempos y cómo va a estar pasando. Ustedes no tengo necesidad de que les escriba los detalles. ¿Por qué? Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está otra vez. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, como ladrón en la noche. No sabemos. Un ladrón no te avisa, te voy a robar mañana, prepárate, si quieres no estar ahí, está bien, pero dejas tus cosas. No, él llega inesperado. En el día que nos menos esperamos viene. Entonces dice, va a ser así. Pero para nosotros como iglesia, bueno, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora está, como los dolores de la mujer encinta. No vimos esos dolores de parto y no escaparán. Más vosotros, ustedes la iglesia, hermanos, no estáis en tinieblas,
para aquel día que los sorprenda como ladrón. Ese día no nos debería llevar como sorpresa. La palabra nos dice los tiempos, las ocasiones, cómo va a ser ese día, las cosas que tenemos que ver, esperar, esos dolores de parto, cuáles son. Nos dice muchas cosas para que sepamos, estamos en esos últimos días, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, que no nos agarre en oscuridad para que nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros somos hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos preparados, estemos alertas, seamos sobrios, estemos haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Los que se duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Sigamos la batalla, estemos listos para pelear con esa coraza de salvación, cuidándonos de los falsos profetas. Pongamos esa fe y el amor, tengamos el amor para un mundo perdido, que nos quebrante el corazón, que la gente que no conoce de Él, y oremos, intercedamos y les llamemos y le hablemos con ellos. Tengamos ese corazón de amor, esa coraza de amor y la esperanza de la salvación. Dios dice, Dios no nos ha puesto como ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nosotros, a salvarnos, vino a dar su vida para que tú tuvieras vida en Él. Ese es el mejor regalo. Esas son las buenas noticias. Quiere tomarte como esa mamá gallina bajo sus alas y cuidarte de esa tormenta que viene, de ese tiempo que viene. Quiere que estés cuidado por Él, descansando en Él. Él murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, velemos, que estemos listos y nos toque el día, o que durmamos, que Dios nos lleve antes. Vivamos juntamente con Él, sea cual sea, que vivamos con Él para siempre, por la eternidad. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animémonos. 2020, todas las dificultades, dolores de parto, pero viene más. Anímate, es feliz. No, reconoce, esto es temporal. Ponemos nuestros ojos en Cristo, ponemos nuestros ojos en la eternidad y sabemos, esto es temporal. Estamos esperando al Hijo, a Jesús, que venga. Dolores de parto. Y también es para edificar, como dice, edificados unos a otros, que podamos aprender, podamos empezar a entender cuáles son esas señales, cuáles son las cosas que debemos ver, cómo podemos estar alertas, cómo podemos cuidarnos de falsa doctrina, cómo podemos conocer la palabra, cómo podemos interceder en oración unos por otros, y estemos en la palabra aprendiendo para que podamos hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa salvación, trayéndolos a Cristo y enseñándoles todas las cosas que Él nos enseñó, su palabra. Dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Podemos tener paz, que Jesús, que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. No lo hacemos solos, está con nosotros. Entonces empecemos a caminar con Él, con los ojos abiertos. Estas cosas van a seguir, se van a poner más fuertes, van a incrementar en su fuerza y en su cercanía. Pero sabemos que todo apunta a la venida de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a estar listos? Cuando Jesús venga, ¿va a encontrar fe en este mundo? ¿O va a encontrar esos corazones apagados, esos corazones que se han enfriado por todas las cosas que están pasando? Hagamos como dice, que hasta que estemos perseverando hasta el fin, perseverando hasta que venga Cristo. Perseveremos, no nos demos por vencidos. Sigamos hasta el fin y sepamos que Jesús regresa por su iglesia. Iglesia, vivimos en tiempos difíciles y vamos a ver la siguiente semana más sobre eso. Ese empieza a contestar las preguntas de los discípulos, pero vamos a ver que sigue más. Hay más que Jesús nos va a decir en ese tiempo que le estaba enseñando en el Monte de Olivos, esos tiempos venideros, esos tiempos finales. ¿Cuándo iba a venir esta destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo iba a venir el tiempo de la venida de Cristo? ¿Cuándo iba a venir esos tiempos finales? Jesús tiene mucho más que decirnos, pero lo que queremos ver hoy y entender, los días en los cuales tú y yo estamos viviendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito.
Ahora, al mismo tiempo, Dios tiene para nosotros una encomienda, un trabajo, que es estar intercediendo por otros, clamando, llorando, orando por otros, estar testificando y evangelizando, llevando su palabra para que más personas vengan a conocer a Cristo, apresurando el día de su venida. También cuidándonos de falsos profetas, conociendo su palabra, cuidándonos de falsos de los ataques que van a venir y velando y orando, estando alertas de lo que está pasando y esperando más que todo, esperando su venida, porque esa es la razón de todo. Estamos esperando el día que podamos estar frente de Cristo y nos diga, bien hecho, mi siervo fiel. Iglesia, no son tiempos fáciles, pero son tiempos del Señor y no estamos solos. No se den por vencidos, no dejen que su corazón, su amor se enfríe, sigan creciendo en Él, sigan conectados con Él día tras día y dejen que Él transforme cada día que tienen por delante, que transforme su día, su carácter, su actitud, todo, porque hemos puesto nuestros ojos en Él. Esos son dolores de parto, pero al final viene el bebé, viene el premio, lo que hemos esperado. Y todo el gozo de tener y estar en presencia hace que se vea todos los dolores como nada. Pregúntale a cualquier mamá, cuando vieron ese bebé, cuando tuvieron ese niño en sus brazos, ¿se acordaron de los dolores de parto? No, ya pasó. Y ahora tenemos el premio. Ahora tenemos lo que habíamos esperado. Este bebé que cambia todo. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú los tienes en tus manos. Ahora, Señor, pedimos que en esos tiempos que estamos viviendo, que estemos alerta, que estemos velando, que estemos orando, que estemos intercediendo, Señor, y estemos hablando y testificando de ti, Señor, a otros. Que no dejemos que estos tiempos nos tomen y nos quiten el gozo. Que esos tiempos nos quiten los ojos de puestos en ti, Señor. Que no escuchemos a falsos cristos, a falsos maestros, pero que te escuchemos a ti, que conozcamos tu palabra, Señor. Guíanos, Señor. Llévanos cada día más cerca de ti, Señor. Queremos estar en tu presencia. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no se los olvide. Cristo viene. Cristo viene. Si vemos en la Biblia, último libro, último capítulo, último versículo. Bueno, penúltimo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que esa sea nuestra respuesta. Recuerden, para Él un día son como 1000 años como un día, pero no tardará. Viene en su tiempo. Y nuestra respuesta debe de ser, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, los tenga en sus manos. Sigamos orando unos por otros, sigamos intercediendo unos por otros por este mundo tan necesitado. Empiecen su lista, empiecen a orar por ellos fielmente día tras día, por esa lista de personas que Dios ha puesto, ese círculo de influencia que tienen. Oren por ellos, que Dios quebrante corazones. Seamos intercesores en oración. Sigamos, iglesia. No se den por vencidos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.